Hoy el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un espacio que fue promovido desde la Organización de Naciones Unidas para reconocer el rol fundamental de las mujeres en la creación, en la invención de todos estos inventos que han hecho a lo largo de la humanidad la vida mucho más fácil, mucho más sencilla y han posibilitado la evolución de los seres humanos. Es reciente ver cada vez más recurrente la aparición de nombres femeninos de científicas del mundo cuyas invenciones no fueron reconocidas en su justo valor ni en su justo momento. Pero en este momento han surgido iniciativas, formas para reconocer precisamente el valor de las mentes humanas y femeninas a favor de la ciencia, la tecnología y las diversas áreas del conocimiento científico. Sobre esto vamos a conversar con una científica venezolana. Ella es viceministra para la comunalización de la ciencia para la producción, es Dagmaris Hernández, que desde la biología, área de la ciencia de la que es licenciada en la Universidad de los Andes en Venezuela, ha desarrollado su quehacer profesional y el día de hoy ocupa esta responsabilidad tan importante en Venezuela y que tiene incidencia en lo que se hace a nivel científico, tecnológico y de innovación. Sobre esta realidad que viven las mujeres científicas en la actualidad, vamos a profundizar con ella. Bienvenida, Dagmaris. Gracias, un placer. Dagmaris, ¿por qué dedicarte a la ciencia? ¿Se tiene ese prejuicio o esa creencia de que a las mujeres no nos gusta la ciencia, de que no es llamativo para nosotros a la hora de elegir qué área del saber, qué profesión queremos dedicarnos en un futuro? ¿Por qué tú elegiste la ciencia y no otras áreas del conocimiento? Sí, bueno, por vocación, creo que una vocación desde la infancia y también después por testarudez, pudiésemos decir así, en términos de los entornos familiares y socioculturales que, bueno, nuestra América Latina pues no está exenta de sufrir, ¿no? Y culturalmente los prejuicios asociados a las carreras científicas o ingenierías en las mujeres. Bueno, desde muy pequeña, por supuesto, me llamó la atención toda la ciencia del universo, encontrar las explicaciones sobre las estrellas, sobre los planetas, esa curiosidad de los niños al saber de que puede haber algo más allá, ¿no? Siempre eso es como el primer despertar. Sin embargo, bueno, a medida que se va desarrollando la juventud, pues me dediqué un poco más a disfrutar de lo que fue el tema de las ciencias naturales en el liceo o colegio, como le podamos llamar, dependiendo de dónde estemos en el sistema educativo de cualquier país. Y bueno, ese énfasis en entender los procesos asociados, ¿verdad?, a la biología, al darle la razón al porqué de ciertos fenómenos, pues bueno, me llevó a tener siempre esa curiosidad. También ligado un poco al tema de lo que te comentaba, iniciando en la infancia todo este tema, me incliné para estudiar incluso geología en algún momento, geología o ingeniería geológica. Recuerdo, y hablando del tema de los prejuicios y los estigmas asociados, que unos familiares me decían, pero ¿qué te vas a ir tú de aquí, chica, a estudiar ingeniería, hacer qué por ahí? ¿Pero por qué no te quedas aquí? ¿Por qué no estás aquí cómoda en tu casa, con tu mamá, con tu familia, te quedas aquí? Y bueno, ¿qué vas a hacer por allá? Estoy en ingeniería. Y bueno, esas cosas te van marcando, ¿no? Familiares incluso directos, con el rol masculino. Y tú ves, y ahí sientes, bueno, que eso lo padecemos, lo sufrimos, lo vivimos por un contexto sociocultural, todas y cada una de nosotras a distintos niveles y en sus distintas expresiones, ¿no? Bueno, luego finalmente ese énfasis por la geología no se pudo desarrollar porque implicaba irme hacia el territorio dentro de nuestro país, que era el estado Bolívar, porque me llamaba muchísimo la atención estudiar geología hacia allá. Pero finalmente, bueno, buscando y reconectando intereses, encontré la biología y fui a cursar estudios de la licenciatura en biología en el estado Mérida. Allí, bueno, pasé más de 20 años de mi vida
ingresé a la Universidad de los Andes en Mérida a estudiar licenciatura en biología para 2002, 2003. Y bueno, fue un camino maravilloso. Incluso intenté otra vez retomar estudios en minería y geología, pero no, definitivamente me dediqué a la biología, a los procesos de ingeniería genética, de biología molecular. Y recientemente el año pasado pude optar por el título de la maestría en biología. Claro, dediqué muchos años de mi vida después de la licenciatura al tema político de liderazgo en instituciones ligadas a la ciencia, en conformación de movimientos estudiantiles en la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Y bueno, ocurrieron procesos que permitieron incrementar todo el énfasis de liderazgo, también con la visión feminista de las ciencias. Y bueno, muchas cosas pasaron en esos 20 y tantos años que pude cursar estudios en biología. En ese camino de no solamente dedicarte a esta área del saber, la biología, sino que ir más allá y querer avanzar a momentos de liderazgo dentro de esa escuela de biología en la Universidad de los Andes. ¿Cómo fue ese camino? Ya no desde lo que dice la familia, sino claro, de lo que dicen los compañeros, los profesores. ¿Cómo es ese mundo del estudio de la ciencia para las mujeres? Sí, bueno, y hablando por supuesto del tema de las unidades o facultades, decanatos asociados a la ciencia en lo administrativo, bueno, por supuesto es una institucionalidad patriarcal, y ya lo sabemos, patriarcal. Y bueno, sin embargo, pues allí sobrevivimos, ¿no? Y siempre es el espíritu combativo y de lucha de la mujer que te llama a estar en esos espacios, ¿no? Pudiesen ser reivindicaciones por una injusticia cuando somos representantes estudiantiles ante o de cierto gremio o de egresados, al tener alguna circunstancia, bueno, nosotros agrupamos y damos sobre los consejos que deciden finalmente, que la mayoría por supuesto son profesores o que son del sexo masculino, pues bueno, allí vienen ciertos procesos o encuentros, pero se forja en nosotras las mujeres, por supuesto, el momento para alzar la voz, no en el sentido de gritar, sino en visibilizar, mejor dicho. Podemos hablar, en vez de alzar la voz, de visibilizar nuestra condición de género, ¿sí? Y nuestros roles que decidimos asumir en esos espacios, ¿no? En esos momentos recuerdo, bueno, por supuesto que eran representaciones hacia el Consejo de Facultades, el respectivo, o el Consejo de la Universidad. Y bueno, esto permitió una organización de discutir el hecho científico, la ciencia para qué y el por qué, si la ciencia es neutral o no. Y bueno, muchas veces estudiamos a Warshawski, por supuesto, y era un referente para nosotros en esos años, 2006, 2008, en la Facultad de Ciencias, en ese momento lo que me correspondió vivir con mis compañeros, esa guía, ¿no?, del estudio de Warshawski sobre qué es una ciencia pertinente, cómo creamos y construimos una ciencia pertinente. Y bueno, en ese momento también se estaban dando en Venezuela, por supuesto, todas las circunstancias que el comandante Chávez generó para nosotros con la institucionalidad para ejercer la ciencia, para construir la ciencia colectiva y pertinente asociada a nuestro desarrollo. Está el plan de la patria, el plan Bolívar, el plan Simón Bolívar. Y bueno, se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, un ministerio de reciente data, el Ministerio de Ciencia y Tecnología creado por el comandante Chávez, la promulgación de nuestra Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, que incluso fue reformulada recientemente en el 2022, por la Asamblea Nacional. Sí. En el 2022, donde esa actualización también permite
incrementar nuestro marco jurídico, donde establecemos, por supuesto, la perspectiva del enfoque de género en nuestras políticas que están asentadas por Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología. A esas preguntas que ustedes se hacían en estos momentos de estudio sobre que si la ciencia es neutral o no, ¿qué respuestas consiguieron? Bueno, por supuesto que no es neutral. No existe ciencia en el mundo que sea neutral. La ciencia va al servicio de quien esté en ese momento desarrollándola, bajo los principios éticos y morales de quienes la desarrollan. Y bueno, los países en sus procesos de desarrollo de nación deciden para qué fin utilizar la ciencia, y eso lo hemos visto alrededor de la historia. Por supuesto, ahora nuestra historia, en nuestra América, nos toca otro momento histórico y construir nuestra propia ciencia y nuestra propia identidad o cultura científica. Desde la comunalización de la ciencia, ahora este despacho que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología hace pocos años también, venimos a también perfilar en nuestro común, en todas las expresiones de nuestro poder popular, cómo el hacer de la ciencia desde lo cotidiano está allí en cada uno de nosotros, generando esa identidad, ¿cierto? Generando esa identidad que necesitamos construir en nuestros niños y jóvenes y en nuestras comunidades para entender el poder de la ciencia, y que el poder de la ciencia, por supuesto, estará sujeto a los fines que el Estado venezolano, pero que su gobernanza como sujetos de Estado que somos todos y cada uno de los individuos que pisan un territorio, pues así definan hacerlo también. Sabemos que en Venezuela, desde hace unos años para acá, han venido creándose condiciones para que las mujeres científicas tengan el rol que merecen tener y que además la visibilización de su trabajo. Se podría decir que están las condiciones dadas para darle su justo lugar a las mujeres, no solamente en Venezuela, que ya hay esto, sino por ejemplo en la región latinoamericana. Las mujeres científicas, hay condiciones para su reconocimiento real del trabajo, de su aporte en la actualidad. Creo que estamos trabajando fuertemente en ello, con la consolidación de nuestras redes de intercambio, ¿sí? Con nuestras organizaciones que amparan la unión de los estados latinoamericanos. Debemos profundizar, por supuesto, el hecho de la participación de la mujer científica y construir redes de reconocimiento. Creo que es importante no aislarnos, ¿no? Desde lo que las fronteras nos limitan, pero no aislarlos. Entonces yo creo que para nuestra América la consolidación de los espacios de intercambio y de redes de conocimiento, redes de intercambio, redes de estudio que son posibles por el tratamiento internacional de nuestra América, podemos lograr grandes saltos, ¿no? Y bueno, por supuesto, desde Venezuela estamos completamente abiertos, así lo ha dicho el mismo presidente Nicolás Maduro, para la creación de centros de investigación de índole internacional con la participación de toda América Latina y el Caribe, acá en Venezuela. Pronto van a surgir buenas noticias en cuanto a ello, cómo la investigación y la ciencia pertinente a la región nuestroamericana, ¿sí?, se va a poner a tono, y vamos a construir líneas de investigación conjuntas para fortalecernos como pueblo latinoamericano, ¿sí?, hacia la ciencia y los problemas que tenemos que atender, que son propios. Tenemos el mismo océano, tenemos los mismos territorios que colindan por fronteras a veces imperceptibles. Entonces, esa es la visión que se busca en el apoyo internacional en estas organizaciones, ¿sí?, como el ALBA, por supuesto, que permitirá también avanzar en el próximo centro de investigación. Recientemente también el presidente Nicolás Maduro nos mencionaba sobre el Centro de Inteligencia Artificial, ¿sí? Entonces, de América Latina y el Caribe, con sede probablemente aquí en nuestro país. Estamos completamente abiertos para que así continúen los éxitos, para aumentar y generar las condiciones de la participación en las redes de investigación. Y bueno, en cuanto a mujeres, por supuesto, tenemos en Venezuela todos los avances que hemos tenido en los últimos años en cuanto a poder ser referentes en este momento en América Latina y el Caribe,
datos del 2018, los más recientes, de que bueno, tenemos más del 60% de la participación de las mujeres en actividades de investigación. Si bien el número de nuestro Registro Nacional de Investigación, la RECITBEN, como así llamamos acá en nuestro país, alcanzamos los 55.000 individuos, personas, mujeres y hombres que se dedican a las actividades científicas. Y bueno, tenemos un porcentaje importante de mujeres participando. ¿En que hemos venido incrementando las acciones? En otorgar opciones para que estos proyectos de investigación sean liderados por mujeres. Hemos tenido una política de aumento en la participación con enfoque de género de los proyectos aprobados para líneas de investigación o proyectos colectivos liderados colectivamente por mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia hecha por hombres a la ciencia hecha por mujeres? ¿Cuál es ese toque que aporta la mujer al hecho científico como tal? Sí, el rol del cuidado, el rol de los detalles y una visión amplia de inclusión en todas sus expresiones. Las mujeres, el hecho amoroso transversaliza incluso hasta todo lo que pueden hacer y tocar. Se pueden hacer maravillas desde los aparatos científicos y tecnológicos, y la visión de género en los problemas mundiales van a tener muchísima más sensibilidad con el enfoque de mujer que se le transmita los objetivos que una investigación persigue. Nos complementamos, no podemos ser egoístas con los caballeros ni con los hombres, pero creo que una ciencia para la vida, una ciencia pertinente, complementará las visiones de enfoque de género femenino, masculino, y por supuesto, estamos buscando que la participación de las mujeres incremente y cada día más sean en los espacios de liderazgo. Pero tenemos que complementar, por supuesto, esta visión integral de el amor, de la transdisciplinariedad, de la ética, de la moral. Ello va aunado a ese rol de cuidado que tiene la mujer, pero esa sensibilidad de la ciencia con amor es lo que dará, por supuesto, la mayor garantía de que la ciencia en el mundo debe ser una ciencia para la paz. Porque, ¿qué sucede cuando hay conflictos? ¿Qué sucede cuando tenemos crisis climáticas o crisis por estados de guerra? El sujeto más propenso a sufrir consecuencias por este hecho son las mujeres y los niños. Somos las mujeres y los niños. Entonces, ese enfoque de humanidad que hay que invertir en la ciencia, con el enfoque de género, por supuesto, garantizará que se construya y se haga ciencia para la paz. En tu rol como viceministra en el área de comunalización de la ciencia para la producción, en ese rol que tienen de reconocer el saber ancestral, el saber propio de cada territorio, es frecuente, hemos leído de experiencias en las que existe un prejuicio sobre ese conocimiento popular que cuando proviene de comunidades se les ve como brujería, como hechicería, como cosas que no son serias, pero en otro ámbito, tal vez desde un laboratorio, una persona que no de alguna universidad explica ese mismo saber y se le da el reconocimiento científico y la validez a eso. ¿Cómo luchar contra ese prejuicio y reconocer que mucho del conocimiento científico viene precisamente desde el territorio, desde la comunidad? Sí, bueno, ciertamente son prejuicios e insisto en que tenemos que seguir trabajando profundamente en la cultura científica nacional, local. Esto no quiere decir que todos los individuos de un país tienen o están obligados a hacer actividades científicas o que tienen que estudiar ciencias e ingenierías. No todos pueden ser científicos, pero tenemos que generar la cultura científica y la identidad territorial para reconocer que existen esos saberes e incluso acompañarlos desde lo institucional, acompañarles a perfeccionar las técnicas que ya empíricamente vienen realizando, ¿sí? Y bueno, esta institucionalidad del Estado venezolano, por ejemplo, ha acompañado experiencias exitosas
donde campesinos y campesinas, por decir alguna expresión, maestros o maestras pueblo, que así las llamamos acá, estos innovadores populares, estos hacedores de ciencia, que en algunos casos es empírica, pero sí realmente es ciencia, o una unidad de producción donde ellos han tenido que, los hemos acompañado para que ellos mejoren sus procesos. Los acompañamos en una relación no de imposición, sino respetando esa identidad local, ¿sí? Respetando ese saber, y bueno, los vamos acompañando. Nuestra principal filosofía desde el Estado venezolano y por supuesto a través del despacho de comunalización de la ciencia para la producción es ese acompañamiento, es incrementar ese rol de participación en los distintos espacios, y allí es donde hemos avanzado y a donde va nuestro horizonte en este caso. Finalmente, Dagmari, esa terquedad, esa testarudez que hace 20 años te llevó persistentemente a dedicarte a la ciencia, a pesar de las críticas, a pesar de los prejuicios, a pesar de los obstáculos. Sí. Una mujer que se dedica, que decide el día de hoy dedicarse, estudiar, profundizar, seguir esa curiosidad por la ciencia, la tecnología, la investigación, ¿tiene que tener esa misma característica de testarudez o la tiene más fácil el día de hoy? No, bueno, nunca se deja de tener esa testarudez. Cuando pasamos también a roles de espacio de liderazgo, roles políticos, también nos toca posicionar con contundencia nuestro rol de liderazgo y de participación en estos espacios y del reconocimiento. Romper estigmas y prejuicios es uno de los principales retos que nos hemos llevado a través de esta carrera política, por así decirlo. Pero bueno, recordando, y quiero hilar con algo porque recordé algo muy importante, cuando decides y lo conecto con la idea que te estaba comentando sobre el amor, lo que inyecta en la mujer cuando construye ciencia, es que, por ejemplo, hablando desde la experiencia personal que me comentabas en el primer segmento, en los primeros de cambio de la entrevista, es que ¿para qué profundizar en los diagnósticos de biología molecular para prevención de cáncer de cuello uterino? Por sentir amor con tu congénero, por creer que es importante sensibilizar al cuidado de nosotras por nuestra condición. Al ver el impacto que infecciones virales y que con la biología molecular tú puedes detectar, puedes acompañar, también marcó parte de mi vida, ¿sí? El hecho de trabajar las líneas del virus de papiloma humano en atención a la mujer fue uno de los principales determinantes de seguir la carrera en biología molecular, por decirte algo. Entonces es eso, es el amor, es la empatía, es la ciencia para para el cuidado, para la salud de nuestro pueblo. Y eso conectado con la maravilla de los procesos integrales de construcción de la política pública en Venezuela, donde hemos logrado la interrelación de la ciencia y la tecnología con muchas áreas, ¿sí? Área de la salud, área de la industria. Bueno, hemos avanzado en ello. Y bueno, en el tema, por supuesto, del rol de género en los espacios de liderazgo, nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene el 50% de liderazgo. Tenemos a nuestra ministra Gabriela Jiménez y vicepresidenta del área de Ciencia, Tecnología y Salud en este momento. Tenemos 2 viceministras, incluida mi persona. Y bueno, tenemos allí, por supuesto, una proporcionalidad y una política bastante bien instruida desde nuestra ministra, de que nosotras colocamos en nuestros espacios de liderazgo, en nuestras direcciones, en nuestros entes de investigación, en la mayoría de los casos y en la oportunidad que tenemos, una mujer que lidere ese espacio. Okay, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por estar hasta el final de esta entrevista que el día de hoy estuvo dedicada a la mujer y la niña en la ciencia a propósito de esta fecha tan fundamental que celebra la humanidad el día de hoy y que busca resaltar el aporte de las mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación. Nuestra entrevista del día de hoy estuvo dedicada a Dagmari Hernández, viceministra de Comunalización
de la ciencia para la producción en Venezuela, quien compartió con nosotros esos orígenes, esa decisión tan importante marcada por la terquedad de dedicarse a estudiar la ciencia, y no solamente de estudiar, de trabajar en este área del conocimiento, sino de atreverse también a liderar espacios políticos importantes en el área de la ciencia, la tecnología y la innovación. Vamos a despedirnos en este momento, no sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos a través de todas las plataformas digitales como Alma Plus TV, a que activen las notificaciones para que reciban todo el contenido que diariamente estamos compartiendo con ustedes. Somos Alma Plus TV y nos despedimos y lo dejamos con mucho más del contenido que diariamente estamos compartiendo con ustedes. Hasta luego.